Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludamos cordialmente a quienes hoy nos acompañan para ser parte de este webinar de Grecia llamado ELADE, Ecos e Imágenes para la Sociedad Actual, organizado por Formación Continua de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Para comenzar, quisiera presentar a quienes hoy nos expondrán distintas temáticas sobre la ELADE. Saludamos a la profesora Leticia Collazo, del Centro Regional de Profesores del Suroeste de Colonia del Sacramento, Uruguay. Al profesor Leonardo Quesada, de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. A la profesora Analía Sapere, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y al profesor Iván Salas, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación del Centro de Estudios Clásicos de aquí de Chile. Elena García, en la introducción de su libro Los orígenes de Grecia, plantea la siguiente reflexión en torno a la Hélade. Es habitual acercarse a los siglos que precedieron a la Grecia clásica en el siglo V antes de Cristo, con algo de desdén y desgana, como si fueran más que los prolegómenos de una época y su interés solo fuera retrospectivo. Y sin embargo, existió una fascinante Grecia antes de Pericles. No nos referimos a una Grecia oscura y atemorizada ante la llegada de los pueblos invasores indoeuropeos, sino a una cultura floreciente que fue capaz de crear una lengua, poner en práctica el sistema político de ciudad, estado o polis, y favorecer el nacimiento de la filosofía, además de aplicar las reformas sociales más innovadoras de la época. Bajo esta mirada, quisiéramos dar inicio a nuestro webinar Era de Ecos e Imágenes para la Sociedad Actual, con las presentaciones de nuestras y nuestros invitados. Cada uno tendrá un tiempo para exponer de 15 minutos. Todo el público podrá hacer preguntas a través de nuestro chat en la sesión de Zoom. Y estas se podrán resolver una vez que los profesores hayan terminado su exposición y contaremos con unos 3 a 5 minutos para poder responder todas sus inquietudes. A continuación, vamos a dar paso a nuestra primera expositora, la profesora Leticia Collazo. Bienvenida, profesora. La Hola. profesora Collazo es profesora efectiva de literatura grecolatina y medieval renacentista en formación docente, maestranda en estudios clásicos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sus líneas de investigación son los mitos griegos de la épica y el drama ateniense, convergencias, divergencias de los relatos en la construcción del discurso literario. La ponencia de la profesora Collazo tiene por título El personaje de Helena en Homero y Eurípides, intersticios y derivaciones del mito. Profesora Leticia, puede compartir pantalla y somos ojos y oídos. Bueno, muchísimas Adelante. gracias. Ahí supongo que se está viendo. Sí, Eh, muy bien. Bárbaro. Tiene absoluto permiso para marcarme el tiempo, porque además soy profesora de didáctica, así que se supone que debería poder manejarlo, pero por supuesto que estoy a las órdenes para las sugerencias. Hablar de Helena de Troya, hablar de Helena de Esparta, es hablar de belleza y de padecimiento. Hay una contradicción que no es tal en realidad, porque es como Jano, ¿no? Son dos caras de un mismo mito y de un mismo personaje. Hablar de Helena desde los mitos de vastísima tradición oral significa meternos, introducirnos en un universo absolutamente seductor desde el momento mismo de la concepción del personaje. He tratado de recoger cada una de las impresiones de tantos años de lectura y estudio de Homero y de los trágicos, para compartir con ustedes el arrobamiento que sigue produciendo en mí, y espero que también en ustedes,
el misterio de la belleza, de ese kalos, de esa belleza de Helena que acá, por ejemplo, en Praxíteles, quedó para siempre plasmado como el ideal de la belleza de la mujer occidental. Desde su propio nombre, decía yo, desde el mito, desde aquella tradición oral, desde aquel pasar antes del hilvanador de versos que fuera Homero, acaso, Helena, desde su propio nombre, implica el llevarse, el agarrar, el ser raptada. Helena tiene en su propia historia el hecho de que a su madre la raptara sexualmente Zeus metamorfoseado en cisne, que naciera quizás de un huevo, como en esta crátera Apulia puede apreciarse, más allá de que el marco sea el marco de la comedia, como puede verse en los personajes de rasgos citifálicos y los marcos de referencialidad ficcional, Helena nace de un huevo, al igual que Pollux. Su madre Leda, seducida por Zeus, da a luz a la hija más hermosa, a la mujer, a la mortal más bella sobre la tierra. Y la belleza desde su origen implica el padecimiento, puesto que desde que Helena, desde los mitos de Helena, la vinculan con su edad eh, casadera, con la pubertad, el rapto de esta hermosísima mujer y de este personaje femenino de la mitología griega ha estado como un común denominador en su historia. No solamente Homero ha plasmado en Ilíada y en Odisea los avatares de la vida de este personaje, también en la mitología que no ha tenido tanto éxito en la plasmación literaria, acaso con alguna referencia de Hesíodo, se habla de que Teseo la habría raptado también, incluso se les atribuye una hija, curiosamente llamada Ifigenia. Helena, en las representaciones, siempre tendrá su espejo, su manto, sus ricos aderezos, y allí a su lado París. París que fue el gran raptor y quien la condujo a Troya. Encontramos a Helena por primera vez en la literatura griega en Ilíada 3. Acá verán ustedes que yo me pongo algunas claves para poder situar mi discurso con agilidad. Son inolvidables los versos de Ilíada 3, 125-130, cuando Iris dice que la encontró en su palacio tejiendo una tela purpúrea doble en la que bordaba los muchos trabajos que teucros domadores de potros y aqueos de arneses de bronce padecieron por ella en la lucha por gusto de Ares. Y parándose ante ella, habló Iris, la de pies ligeros. Fíjense aquí cómo tenemos a Helena como tejedora, un tema, un leitmotiv de la literatura griega y además un oficio que socialmente está asociado a la mujer, al oikos, a lo que significa el rol femenino en una sociedad como aquella. Pero lo que rescato aquí es que lo que está tejiendo Helena es una guerra, es una batalla entre los muchos trabajos de los teucros y de los aqueos. ¿Qué teje Helena? Helena teje la guerra de Troya, que es lo que compone Homero. Entonces allí, en ese salto al abismo o en ese récit speculaire, en ese relato especular o en ese relato que habla de la literatura, vemos cómo Helena es absolutamente consciente del dolor y del desgarro que su belleza ha producido. Helena teje textus en esta tela, que además es purpúrea, connotando su realeza y su rol social, teje los abrumadores trabajos de la guerra. Así dijo y en su corazón puso entonces un dulce deseo del marido de su juventud. Iris la llama, la convoca para que vaya a ver en las murallas de Troya nada más y nada menos que la guerra entre quienes fueran sus familiares y su actual ciudad. Aquí es donde me quiero detener porque la teicoscopia es en realidad, teicoscopía es
un recurso que se utiliza habitualmente en la épica, es mirar desde arriba, mirar desde las murallas, es una revista, un pasaje de mirada, que para algunos autores resulta incluso hasta inverosímil, ¿no? Que después de 9 años de guerra, Príamo le pregunte a Helena quiénes son los guerreros. Sin embargo, me voy a correr de ese lugar porque lo que quiero compartir con ustedes es el impacto que Helena causa en los ancianos que están apostados en las murallas. Dice Homero, en lo alto de estas, se refiere a las murallas de Troya, se asentaban todos ancianos venerables, y la vejez les separaba de la guerra, pero eran excelentes augures y permanecían en lo alto de la torre, semejantes a las cigarras que desde los árboles del bosque dejan oír su melodiosa voz. Fijémonos cómo estos ancianos que ya no tienen la destreza de la guerra, sí tienen la capacidad de augures, del consejo, de la sabiduría, aquello tan entrañable que nos ha dejado Grecia. Y de algún modo, cuando aparece Helena, se produce esto que me interesaba compartir con ustedes, este pavor, esta suerte de absoluto estupor ante la belleza de Helena. A fe que es justo, dicen los ancianos cuando la ven, que los troyanos y los aqueos de hermosas grebas sufran desde tan largo tiempo tantas penalidades por semejante mujer, pues su belleza se puede comparar a la de las diosas inmortales. Pero a pesar de todo conviene que se vuelvan sus naves y no nos dejen ni a nosotros ni a nuestros hijos un mal recuerdo de ella. Fijémonos cómo Helena ha dejado grabado, como ella que teje en su tela en el corazón de los troyanos, un doloroso recuerdo, una dolorosa visión de sí misma. Pero lo que crea en estos ancianos que ya no sirven para la guerra es un estado de éxtasis, un estado de absoluto eh, maravillamiento ante su belleza en las murallas. Hay algo interesante también en la teicoscopía, que es que, vuelvo un poquito para atrás, cuando quedan arrobados los ancianos, Helena es convocada por Príamo y Helena va narrando quiénes son cada uno de los guerreros que aparecen. Mientras está allí hablando con Príamo, mostrándole cada uno de los guerreros, aparece Afrodita. Yo hablé al principio de que Helena es un personaje, Helena de Troya, Helena de Esparta, en esta duplicidad, muy griega además, esta dicotomía, ¿no? También hablé de belleza y desarraigo. Y el primer desarraigo de Helena es el abandono de Esparta. El hecho de alienante, ¿verdad? De estar instalada en una ciudad que no eligió, o sí, pero bueno, se podrá discutir, con un príncipe que no es su primer esposo, y de alguna manera en un pueblo que, si bien se maravilla ante ella, de algún modo le tiene terror, pavor, porque eso es lo que la belleza causa, ¿verdad? Porque está acompañada por algo indecible, eso indecible que es el eros, dice Platón, esa cosa que lo acerca a lo luminoso. Aparece Afrodita, le tira el velo, fíjense la plasticidad de la descripción homérica. Cuando Helena está mirando por las murallas e indicándole a su suegro quiénes son los guerreros, Afrodita, dice, llegó a llamar personalmente a Helena, la halló en la alta torre rodeada de muchos troyanos, con la mano tiró suavemente del velo fragante para hablarla, figura y aspecto adoptó de una anciana hilandera que en la ceremonia por sierva tenía y cardaba su lana y a quien tiernamente llamaba. Este nuevo desarraigo, ¿por qué le llamo nuevo desarraigo? Porque quita a Helena de las murallas, la saca de su entorno troyano para volverla al recuerdo de su patria primera. Fíjense que Afrodita, que es la diosa culpable según los autores de toda este periplo de Helena, elige la figura de una espartana para seducirla. Iris había elegido la figura de una troyana para llevarla a ver a sus antiguos
griegos, a los guerreros que están apostados en la llanura de Troya. Ahora Afrodita se metamorfosea en una espartana y la quiere llevar a la alcoba con Paris. ¿Vemos el juego dicotómico? ¿Vemos esta permanente tensión y contradicción del personaje arraigado y desarraigado, anhelante de su primer marido, pero fogosamente unida a Paris? En Ilíada 6, su cuñado Héctor, el único que ha puesto cuerpo, vida y espíritu por Troya, va a buscar a Paris. Y en el momento en que llega, Helena está cumpliendo los deberes de la mujer griega, el telar, las tareas domésticas, y Paris, como el hermoso personaje que es, cuyos atributos no son precisamente los de Ares, sino los de Afrodita, está muellemente con su esposa porque se ha salvado que Menelao lo mate. En este momento, Helena, que intenta apaciguar a Héctor, le dice algo que yo acá he resaltado en negrita. Helena tiene una clara conciencia del desprecio que sienten los troyanos por ella, y ella también se siente una perra infeliz. Pero miren lo que dice acá. Pero entra, cuñado, y en este sitial acomódate, puesto que la fatiga tu gran corazón te acongoja por mí, oh perra, y por la sin razón que comete Alejandro, a los que mala suerte dio Zeus, para que a los que vengan les sirvamos nosotros de tema para sus canciones. Al igual que Don Quijote, Helena tiene una clara conciencia de que se escribirá, cantará sobre ella. Los personajes de la ficción homérica viven para ese canto póstumo, pero en el caso de Helena es un vivir padeciendo. Leticia, quedan 3 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, por supuesto, nos vamos a otros autores. Aquí en Hesíodo también encontramos toda una enumeración de los pretendientes, en Teogonía, y en este Sícoro, que les recomiendo volver un poco a este lírico coral. Miren lo que trae este Sícoro. No es cierto ese relato. No fuiste en las naves de buenos bancos de remo, ni llegaste a la ciudadela de Troya. O sea que él la exculpa. Y eso es la palinodia. La palinodia es el resarcimiento. Dicen que era porque este Sícoro estaba casi ciego. Bueno, en fin. Safo también. Eurípides en Troyanas muestra una Helena que fascina a su marido y que salva su vida justamente porque le muestra parte de su seno. Y la vieja sabia Écuba le dice, no la mires, porque parecía saber, como lo dijera Platón, que la belleza, ese hechizo de los ojos, puede apropiarse y arrobar el espíritu de los hombres. Es la obra, me niego a llamarle tragedia, Helena, del 412, la que muestra justamente este drama en donde el personaje de Helena, por momentos tragicómico, me atrevo a decir, urde con su esposo la forma de salir de Egipto y la forma de liberarse de una vida que se le agota porque debe casarse con Teoclímeno, y aparece un Menelao allí que desea llevarla y finalmente a través de un ardid logra escapar. Lo único para detenerme es esta idea del eidolon, del fantasma de Helena que construye Eurípides a partir de este Sícoro. Se dice que Helena no ha estado en Troya, que ha estado su fantasma. Y fíjense que aquí el tema que se elige, el lexema que se elige, es Helena maldiciéndose a sí mismo, llamándose estatua o pintura. Y ojalá que la pintura de mi cara se pudiera caer y pudiera volverme, no fea, pero sí normal, una mujer normal. Gorgias también realizará un encomio de Helena, y aquí me permití mostrarles un poquito algunas miradas un poco más jocosas, como las de Daumier, algunas representaciones de Helena inolvidables en el cine. Y para no abusar de ustedes, y que por supuesto he manejado muy mal el tiempo, les dejo este precioso poema de Joan Margarit, poeta y excelente académico catalán, que dice lo siguiente. Helena, el ayer es tu infierno,
Es cada instante en el que sin saberlo te has perdido y cada instante en el que te has salvado. Cuando el joven que fuiste está muy lejos, amar es la venganza del pasado. Vienes de una guerra donde fuiste vencido de armas y campamentos que un día abandonaste en la Troya que llevas en ti mismo. Te buscarán de noche los aqueos y estrecharán el cerco. Volverás por alguna mujer a perder la ciudad. Helena es estos sueños de los cuales la vida fue apropiándose. Defiéndela otra vez. Será la última. Y hazlo con valentía, desarmado. Evidentemente, si pudiéramos seguir en pos de la belleza y no de mercantiles valores, el mundo sería bien otro. Muchísimas gracias, profesora Leticia. Bien con el tiempo, sí, muy bien. Recuerdo a quienes están participando que también pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Por el momento no tenemos preguntas para la profesora Leticia, así que, viste, considerando eso, tal vez dejamos una ronda de preguntas para el cierre, donde todos puedan responder a ellas. Continuamos con la siguiente presentación. Muchas gracias, profesora. Con el profesor Leonardo Quesada. Eh, el profesor Leonardo Quesada es profesor de religión, licenciado en ciencias religiosas y maestrando en lenguas clásicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es docente de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y coordinador del diplomado en Lenguas Clásicas, dependiente de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales. Aprovecho también de dar una muy buena noticia para la facultad. Tenemos próximamente ya en discusión nuestro diplomado en lenguas clásicas, donde el profesor Leonardo también es el autor responsable de esta propuesta formativa. El profesor Leonardo también ha realizado docencia de pregrado en cursos de latín y griego y se ha especializado en método Natura para el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas clásicas. Su ponencia de hoy tiene el nombre Acercamiento histórico iconográfico a la persona de Heinrich Schliemann. A continuación, profesor, puede presentar pantalla. Bien, se está viendo, ¿no? ¿O Leonardo, no? sí, adelante. Ahora lo puedo ver. Sí, se ve muy bien. Sí. Después la pantalla completa. Adelante, Leonardo. Bien, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y también a los que hoy día de buena voluntad han querido compartir su sapiencia en distintos aspectos de la ELADE. Bueno, yo les pretendo hablar un poco sobre este señor, que bueno, hay dos cosas que quiero comentar enseguida, pero el título, como lo decía Gonzalo, Acercamiento histórico iconográfico a la persona de Henry Schliemann. Primero que todo, eh, dejar claro, no, espero que no suene muy desilusionante, pero yo no pretendo decir nada nuevo de Henry Schliemann. ¿M? Pero sí esta ponencia, la novedad que podría estar es al exhibir un registro fotográfico de pinturas, de imágenes, em, y desde ahí armar una historia o incluso una biografía de Henry Schliemann, ¿no? Y lo segundo, es posible que alguna persona no le suene o no conozca mucho sobre Henry Schliemann, entonces voy a reservarme desde ya quién es o el aporte que hizo para ir mostrándolo de manera progresiva a lo largo de la ponencia, ¿no? Entonces, básicamente es un estudio o una presentación de imagen iconográfica, ¿no? Bueno, destaco ahí la primera imagen, que es de Henry Schliemann, quien mismo habría entregado a un cónsul alemán, perdón, a un cónsul, sí, bien digo, cónsul alemán en Luxor, ¿m? En un viaje que hizo en 1887. Bueno, Henry Schliemann nació en Neubuco, en Alemania, en 1822. Nació de una familia bastante humilde. Su padre era un pastor evangélico y su madre era música. Acá vemos dos imágenes de su padre, Ernest Schliemann, que corresponderían a la época a la década, perdón, del 60 del siglo XIX.
Cuando Henry Schliemann tenía 7 años, es decir, en 1829, hubo un momento clave en su vida y, por supuesto, con posterioridad en su historia. Su padre le regala el volumen de la Historia Universal para Niños de George Ludwig Gerrer, que es la imagen que vemos acá a la izquierda, que tenía ilustraciones y contenía la leyenda de la guerra de Troya. Él queda muy pensativo y, al ver la imagen de Eneas, ¿no? Eneas con su padre Anquises y el niño Ascanio de la mano, eh, escapando de Troya. ¿No? Ahora destaco que esta imagen, que es referencial porque el resto corresponde a pinturas y fotografías, es la imagen del mismo libro. Es la imagen del mismo libro. Y desde ese momento, Henry Schliemann queda con la idea de que ese acontecimiento no podía haber sido fruto de la fantasía, sino que tuvo que haber pasado realmente en algún momento, y por supuesto todos los personajes, ¿no? También habrían existido. Entonces, ese es el primer planteamiento antes de ir describiendo un poco más de la vida de él. ¿No? Bueno, con posterioridad su madre muere cuando él tenía 9 años, su padre tenía problemas de alcoholismo y él se vio en la necesidad para vivir, sobrevivir, de trabajar. Fue aprendiz en el comercio en Tunstenberg y más tarde, por motivos no muy claros, una especie de American Dream, decidió viajar a Estados Unidos, pero su barco naufragó, logró salvar y después se estableció en Ámsterdam, donde encontró trabajo gracias a un cónsul prusiano en una oficina comercial. En la etapa adulta o etapa de madurez de Henry Schliemann, en 1946 comenzó a trabajar en la casa de Schroeder, que es una empresa marítima de importación, y en ese contexto viaja a San Petersburgo y luego a Moscú como agente de la compañía debido al conocimiento que tenía de varias lenguas. Schliemann era un políglota, hablaba con fluidez neerlandés, inglés, español, francés, portugués, ruso, italiano, griego moderno y árabe. Aparte de tener nociones para nada humildes de griego antiguo, turco, danés, sueco, esloveno, polaco, hindi, hebreo, persa, latín y chino. En la foto de la izquierda, esta es la imagen más jovial o más temprana de Henry Schliemann en San Petersburgo en 1946. Precisamente ahí en la tierra de los zares, se casaría con la aristócrata rusa Katerina Petrovna Liskin, de la cual no tenemos registros visuales, con la que tuvo 3 hijos y después en 1869 se separa de ella. También acá en la foto de la derecha encontramos a Henry Schliemann en Rusia en el año 1861, probablemente en Moscú. Por los dotes antes mencionados, en 1851 fundó su propia agencia de importaciones y ese fue el comienzo de la generación de su fortuna. Posteriormente viajaría a Estados Unidos, donde establece una banca con su nombre y acrecienta aún más su fortuna. La foto de la izquierda que vemos no tiene una data específica, pero es altamente probable que corresponda a la década de los 50, cuando Schliemann vivía en Nueva York precisamente. Hay que destacar que la meta que tenía Henry Schliemann era acumular dinero para algún día acometer la empresa de localizar la Troya de Homero. Por este motivo pareció una obsesión con todo lo que tenía que ver con la cultura griega, aprendiendo griego clásico para ir directamente a las fuentes, a los autores, y cuando ya tenía una fortuna considerable, decide eh, no trabajar más, ¿no? Y hacer un viaje que sería Grecia, Siria y Egipto, ¿no? La foto de la derecha es precisamente en el contexto de esa década, ¿ya? En su viaje por África, que se ve ahí con esa especie de turbante túnica. En 1863, como ya antes había comentado, se desvincula de la parte comercial, laboral, eh, con un enorme capital, y un año más tarde decide ir a Francia para ir a armar una especie de itinerario arqueológico. La foto de la izquierda de Henry Schliemann se remonta al tiempo que vivió precisamente en Francia, en la segunda mitad de la década del 60, del siglo XIX. Desde ese entonces planificó un viaje que iría desde las Islas Jónicas, eh, buscando la Ítaca de Homero, para después cruzando Asia Menor y siguiendo la geografía propuesta por Homero, buscar los relatos de Troya.
Cabe destacar que Schliemann nunca fue arqueólogo, ¿m? De profesión, y su conjetura donde podría estar Troya se contradecían con la hipótesis de arqueólogos de prestigio, como Le Chevalier, René, Maudit, entre otros que apuntaban que Troya estaría en la colina de Bunarbachi, en Turquía. Schliemann creía que esto era imposible por la orografía del sector y la distancia del río Simois, que se cita en la misma herida, con el eventual territorio. Como la historia mostrará, decidió excavar en Hisarlik, actividad que tuvo como primer resultado el hallazgo de un muro ciclopio y con posterioridad un montón de restos arqueológicos que detallaré a continuación. En el intertanto, contrae matrimonio en 1869 con una joven griega llamada Sofía Engastrómenos, mujer 30 años menor que él. La foto de la derecha es tomada en Francia, también en esa misma época, tiene un paralelo, una similitud evidente, década del 60, siglo XIX. Otra foto de Sofía Schliemann en juventud, no tiene fecha clara. Pueden apreciar la vestimenta griega clásica, ¿no? De los aretes, una especie de cintillo, ¿no? Y bueno, a la derecha encontramos el casamiento, ¿no? Dato también a destacar es que Sofía Engastrómenos, universalmente fue conocida como Sofía Schliemann, era sobrina de un señor llamado Teocletos Dimpos, que era un sacerdote que Schliemann había conocido en San Petersburgo, quien le había enseñado griego a Schliemann, griego antiguo, y quien, a pedido del mismo Schliemann, había concertado una especie de boda con él, ¿no? En ese tiempo se concertó de la manera que se hacía en ese tiempo, o sea, un acuerdo entre caballeros. A Sofía Schliemann no le preguntaron mucho su parecer. ¿M? La siguiente imagen acá está la mamá de, perdón, de Sofía Schliemann, Victoria Galadaki, y a la derecha vemos a Sofía con sus dos hijos, hija a la izquierda, hijo a la derecha, que Henry Schliemann no, les puso los nombres nada más ni nada menos que a la niña Andrómaca y a su hijo Agamenón. Bueno, acá hay otra fotografía que es del año 1891 en Baden-Baden, Alemania, Agamenón y Sofía. Y acá es lo mismo, son muy parecidas, pero bueno, ahí está Andrómaca y Sofía también con una vestimenta griega clásica. En la etapa de la actividad arqueológica, bueno, hay una imagen que universalmente es conocida, ya voy a detallar, y hay otras dos que también son muy conocidas o típicas cuando se estudia o se habla un poco de arqueología y Schliemann. En 1870 comenzó con rudimentarias labores arqueológicas las que mantuvo de manera irregular, principalmente por el tiempo atmosférico, me refiero, en el invierno muchísimo frío, en el verano un calor agobiante, sumados a los impedimentos de las autoridades turcas y los campesinos que eran propietarios de esos sectores, de esas tierras, que se oponían precisamente a labores de campo, a trabajo de campo. Hasta que en 1873 logra un importante botín en la colina de Hisarlik, actual Turquía, que se ve en la imagen y que él mismo llamó el tesoro de Príamo, que correspondía a un montón de artilugios, joyas, vasos, dagas, entre otras cosas, principalmente de oro y de bronce. Y desde aquí o desde esa idea nace dos imágenes que probablemente son las más potentes, las más iconográficas de Henry Schliemann, que son su esposa Sofía, vestida con el tesoro de Príamo, ¿no? Y la famosa máscara de Agamenón a la derecha. ¿Mm? Eh, bueno, en realidad las cosas más relevantes de este tesoro habían sido joyas, diademas de oro, que en total sumaban alrededor todas esas diademas, todo este cintillo y los colgantes y los aretes, en total estaban más o menos compuestos por 16.000 piezas pequeñas como argollas de oro que se enlazaban unas a otras. Esta foto fue bastante controversial porque inicialmente Henry Schliemann, ¿qué es lo que quiso? Hacerla pública. Por lo tanto, esto fue no improvisado, hubo una clara intención de mostrar a su esposa con el tesoro de Príamo, ¿no? Y muchos detractores, porque claro, era muy fácil en ese tiempo pensar de que efectivamente esto era una falsedad, que había encontrado un par de joyas y había vestido a su esposa, y sin caer en esa problemática, lo cierto es que estas joyas existieron, las encontró, ¿no? Y habrían procedido de la Acrópolis, de la ciudadela donde habría estado el palacio del rey Príamo. ¿Mm? Perdón.
En la década de los 70, Schliemann tuvo varios problemas con los derechos para poder excavar, ¿no? En esta temática tampoco entro, pero recomiendo un libro que es de Abigail Baker, que lo cito, el nombre, abro comillas, Troya en exhibición, escepticismo y asombro en la primera presentación de Schliemann, cierra comillas, que es del año 2021, y estudia un poco qué es lo que pasó con las cosas que descubrió Henry Schliemann. ¿Dónde quedaron? ¿En Turquía? ¿En Atenas? ¿Dónde se fue todo lo que descubrió Schliemann? Los Eh, noto, quedan 4 minutos. Muchas gracias. Y en 1976 fue un año clave porque soluciona estos conflictos con el gobierno turco y recibe la autorización para empezar trabajos en Micenas y Tirinto, que fue donde también trabajó. Eh, y ahí donde también descubriría esta famosa máscara de Agamenón, ¿ya? Junto con sepulturas con su respectivo ajuares funerarios, ¿no? La máscara que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas no corresponde a lo que él decía, ya que esa efigie dataría del año más o menos 1500 antes de Cristo, o sea, bastante antes del reinado de Agamenón, y que después voy a precisar con dos imágenes que están un poquito más adelante sobre en realidad qué descubrió o cuál fue el aporte arqueológico de Schliemann. Bueno, acá hay dos imágenes solo referenciales, que son de Henry Schliemann junto con un grupo de arqueólogos y excavadores en Kisarli. No tengo mucho que comentar de ellos, se nota evidentemente eh, aquello y también la antigüedad de la misma fotografía. Bueno, en definitiva, ¿qué fue lo que encontró Henry Schliemann en Kisarli? Bueno, los aportes posteriores de Wilhelm Dollfer, que está acá, perdón, y Carl Blegen, mostraron que Schliemann no encontró los restos de una ciudad, sino que de 9 ciudades o 9 Troyas, superpuestas unas a otras, que irían desde la Troya 1, ¿no? Desde el Neolítico, perdón, hasta la Troya 9 de la época bizantina, ¿no? La Troya propia de Homero sería esta, la Troya 6, la que está en 2. Por lo tanto, había también un desconocimiento y un método no muy específico, quizás desde el punto de vista arqueológico, porque llegó y empezó a excavar. Pero en el intertanto encontró también, o se pasó de largo, podríamos decir, a una Troya que no era la Troya de la Ilíada. ¿Sí? Bueno, y ya para ir terminando la etapa final, bueno, podemos ver en la imagen de la izquierda una foto ya de Schliemann con ciertos años, en la época de los 80. La derecha con un gorrito de arqueólogo en Van Wildungen en 1883. Y bueno, en esos años ya la actividad arqueológica comparada con las décadas anteriores había sido bastante más humilde. Realizó campañas junto a Dorfer, que fue el arqueólogo de profesión en Troya, pero finalmente fallece en Nápoles en 1890 por una infección al oído que se había traspasado su cerebro. Bueno, lo que está acá es una especie de afiche memorial de Schliemann a un año de fallecido. Y el resto de imágenes que voy a mostrar y que también lo voy a ver rápidamente, conforme que ya va a sonar esta campanita, son más bien de la familia Schliemann, de Sofía y su hijo. Bueno, ahí vemos a Sofía Schliemann con 60 años y 70 ahí a la derecha. Su hijo Agamenón en la estadía en París. También ahí está con Agamenón, en el año donde fallece Sofía Schliemann, que es 1932. Fue sepultada en Atenas, en el cementerio, en el primer cementerio de Grecia. Y bueno, ahí están las imágenes solamente referenciales no de Henry Schliemann, sino que del servicio fúnebre de Sofía Schliemann. Bueno, y ahora sí, dos cositas para terminar, que esta fue la única imagen referencial que encontré sin conflicto de interés, que es la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas. Bueno, tiene obviamente cosas del mundo clásico, pero hay un apartado muy especial dedicado a Henry Schliemann y hay material, ¿no? De Henry Schliemann, principalmente el registro numístico que tenía, era coleccionador de monedas, los diarios, las bitácoras, la correspondencia. Un dato muy anecdótico de la bitácora o de la autobiografía que hace Henry Schliemann. Henry Schliemann escribía en el idioma del país donde estaba. Es decir, estaba en San Petersburgo, escribía en ruso. Estaba en Atenas, escribía en griego.
estaba en Nápoles, escribía en italiano. Es decir, eso lo convierte en algo bastante interesante para el estudio, ¿no? De la biografía en sí, porque cualquiera no pudiera llegar y leer todo lo que escribió Henry Schliemann, y eso está digitalizado aquí en este lugar, también he encontrado las imágenes, ¿no? En la Escuela Americana de Estudios Clásicos en Atenas. Y bueno, ahora sí, lo último para cerrar. Bueno, Schliemann fue un hombre muy estudioso, ya sabemos, no arqueólogo de profesión, pero sí ese ímpetu, esa actitud obsesiva a ratos, ¿no? Logró insertar la historia de estos relatos homéricos, traerlos como a la realidad y no dejarlo en la ficción, ¿ya? Y por supuesto, por esta pasión, locura a ratos, logró impulsar de una manera bastante potente o sentar los cimientos de la arqueología moderna y el interés por esta civilización que hoy día todos amamos y que nos enseña y nos seguirá enseñando muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Felicitaciones. Eh, Veo que no tenemos no tenemos preguntas todavía, así que vamos a seguir avanzando con nuestra tercera expositora, la profesora Analía Sapere, quien es doctora en letras con orientación en lenguas y literaturas clásicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se desempeña como jefa de trabajos prácticos de filología griega y de lengua y cultura griega en la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, como profesora adjunta en la Universidad Pedagógica Nacional y como investigadora adjunta de la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET en el Instituto de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido directora e integrante de diversos proyectos de investigación sobre literatura griega y latina y es autora de numerosos artículos y capítulos del libro sobre la misma temática. El título de su ponencia es La educación de los líderes atenienses. Profesora Sapere, adelante. Bueno, muchas gracias, espero que se esté viendo. En efecto, mi ponencia se titula La educación de los líderes atenienses. Me parecía que tenía que ver con esta idea del webinar de las imágenes para la sociedad actual, el tema de la educación. Y para hablar de esto, traje el ejemplo de 3 líderes de Atenas, que son Temístocles, Pericles y Alcibíades. Para algún desprevenido, Temístocles lo conocemos como uno de los más importantes estrategos, participó de la batalla de Maratón y fue líder del Partido Popular, digamos, opuesto a Arístides. Ahora voy a hablar un poquitito de esa rivalidad. Bueno, Pericles me parece que no necesita demasiadas presentaciones, en efecto, uno de los máximos representantes de la Atenas democrática, y Alcibíades lo ubicamos en el contexto de la guerra del Peloponeso, con unas idas y vueltas ahí, uno de los principales protagonistas de la expedición de Sicilia. Y la idea justamente es traer a 3 representantes de la Atenas democrática desde la mirada de esta fuente que es las vidas paralelas de Plutarco. Menciono un poco acá algo de Plutarco porque me va a servir también la manera en la que Plutarco se reapropia de estos relatos de paideia, de educación de líderes atenienses, y de cómo también esto llega a nuestros días, cuáles lecturas hacemos en nuestros días. Plutarco habla de estos 3 personajes en sus biografías, en las vidas paralelas. Da alguna otra anécdota en su otra obra, que son tratados, que es Moralia, pero yo me voy a basar en las vidas paralelas porque de hecho es la única fuente antigua que de manera orgánica trata el tema de la niñez y la educación de estos personajes. Entonces por eso es que recurro a Plutarco, y contextualizándolo un poco, es uno de los autores representativos de la denominada segunda sofística, que es este fenómeno cultural, intelectual propio de los siglos I a III después de Cristo, que es el momento en el que justamente estos escritores griegos retoman el pasado de la Atenas clásica, por eso lo de segunda sofística, como en emulación a la primera, y bueno, a la antigüedad griega en general. Y me interesa además dar cuenta del hecho de que Plutarco es un autor comprometido con su contexto. O sea, él ha sido magistrado, sacerdote de Apolo, él les pongo algunas de sus funciones públicas, ha tenido también amigos influyentes, o sea, políticos importantes del Imperio Romano, y acá como les pongo hacia el
final en esta diapositiva se cree, hay algunas dudas respecto de eso, de que Trajano, el emperador Trajano lo ha nombrado procurador, lo mismo que Adriano. Lo menciono porque efectivamente tenemos entonces a un autor que rescata a estas figuras y a la forma en la que se educan, también como una apuesta educativa a los propios poderosos de su tiempo, ¿sí? Bien, yendo entonces a la primera de las figuras, que es Temístocles, me interesa destacar el hecho de que en las biografías, antes de hablar de la educación propiamente, vamos a tener una sección dedicada a los orígenes de estos personajes. Y respecto de Temístocles, fíjense, yo les pongo un poquitito también el texto griego para guiarnos en algún término clave. Dice Plutarco, ahí en el capítulo 1 de su biografía de Temístocles, lo relacionado al origen de Temístocles era más oscuro que su fama, pues su padre no era muy conocido y de parte de madre era bastardo. Entonces fijémonos como acá ya tenemos un origen un tanto oscuro, dudoso de un personaje que después va a ser relevante, y vamos a ver en definitiva si estos orígenes oscuros están en relación después con una especie de educación un tanto fallida de parte del personaje. Lo dejo planteado para que también ustedes lo reflexionen. Luego, bueno, en el capítulo 2 vamos a tener entonces el pasaje de la niñez en sí. Este lo voy a leer porque es uno de los primeros textos, después voy a ir pasando rápido las citas. Dice acá Plutarco de Temístocles, siendo todavía un niño, hay acuerdo en las fuentes, ¿no? De que estaba lleno de un ímpetu, lleno de ímpetu. Por naturaleza era inteligente, por vocación ambicioso e inclinado a la política, políticos. Y fíjense ya acá la anécdota de niñez. En los descansos y los recreos de los estudios no jugaba ni se divertía como la mayoría de los niños, sino que se lo encontraba practicando cierto tipo de discursos y concentrado en sí mismo. Y esos discursos eran la acusación o la defensa de alguno de los niños. De ahí que su maestro solía decir, dirigiéndose a él, tú, niño, no serás poca cosa, sino algo ciertamente grande para bien o para mal. ¿Por qué me interesa esto? Porque lo vamos a ver después en otros personajes como tópico. Por un lado, la idea de la physis, de la naturaleza del personaje que va a estar en constante tensión con la paideia, con la educación. Esto es un elemento frecuente en el relato de educación. La naturaleza opuesta a la educación. Luego, el hecho de que lo vemos acá un Temístocles que ya de niño, que va a ser después un gran líder, tiene un gran manejo de la oratoria, fíjense acá el de practicar discursos desde chiquito, y acá esto es importante porque vamos a advertir, después se va a ver mejor tal vez en otra biografía, el hecho de que la habilidad retórica es casi un sinónimo de habilidad política. No se puede ser un líder si de joven no se tuvo la tendencia y una educación asociada con la oratoria. Después lo vamos a ver en las demás biografías. Y después algo que lo dejo planteado, pero también acá, pero lo vamos a ver en las demás biografías también, que es el relato proléptico de niñez y de educación. Es decir, fíjense que acá Plutarco dice, siendo todavía un niño, y bueno, esta idea de que estaba lleno de ímpetu, ¿no? Y después esta anécdota del maestro diciéndole que va a ser grande. Bueno, me permito como dejarles esta inquietud porque es algo que en efecto es un problema para los que nos dedicamos a la biografía antigua, que es hasta qué punto estos relatos de niñez son verídicos, históricos, y hasta qué punto no son justamente una especie de ficción o de ampliación de las características que conocemos del personaje adulto, que el biógrafo, a falta de información efectiva o de fuentes para reponer la niñez y el relato de niñez y de educación, lo que hace es decir, bueno, era impetuoso de grande, porque sabemos efectivamente que así era Temístocles, bueno, lo era también de niño, ¿no? Entonces esto pone un poco en duda también hasta qué punto esto es ficción y era efectivamente así Temístocles de niño, o los otros personajes lo mismo. Después fíjense que acá vuelve a aparecer el tema de la física, es un poquitito más adelante en el mismo capítulo, dice que aprendía con lentitud, que no le interesaba demasiado estudiar a Temístocles, porque él estaba confiando solo en su naturaleza, y después, no la leo, pero comento una anécdota a Plutarco, que es que Temístocles se peleaba con los hombres que eran los que habían recibido, va a decir Plutarco, una educación propia de hombres libres, el término para la libertad es el euseros, que es libre, y que entonces Temístocles se peleaba con ella porque decía, bueno, si yo no sé afinar bien una lira o no sé tocar un salterio,
pero sí sé cómo tomar una ciudad pequeña y hacerla grande y prestigiosa. Entonces acá también hay otro tema interesante en estos relatos de educación, que es el hecho de que, bueno, hay una educación esperable para las élites, que es justamente, por ejemplo, en este caso se menciona el tema de la instrucción musical. Yo acá justo pongo el tema en estos círculos que voy armando con palabras clave, yo lo describo como la doxa, o sea, lo que se espera de estos hombres libres, de estos que son formados para luego ser líderes, y que Temístocles eso lo rechaza, como decía recién, ¿no? Esta tensión entre cómo es él por naturaleza y qué recibe y que él efectivamente está rechazando. Si uno lee un poquitito más adelante, otro elemento que también es recurrente en las biografías asociado con la paideia de los líderes es la mención con nombre propio de los maestros. Acá aparece, por ejemplo, Anaxágoras, Meliso o Mnesífilo, que de hecho el pasaje es extenso porque hay dudas. Por ejemplo, con Anaxágoras vamos a ver que Anaxágoras se dice que fue maestro de Temístocles, después vamos a ver que también se dice que fue maestro de Pericles, no dan las fechas, es un problema efectivamente, pero lo interesante es cómo nuestro biógrafo lo que hace, no importa si es verdad o no, es como si armara un repertorio de nombres propios asociados con el líder, en este caso el joven Temístocles, como garantía de si entonces están estos nombres propios, esto es garantía de una buena educación. Bueno, hay algunas dudas respecto de si efectivamente históricamente esto fue así, no importa. Ya queda el nombre de Temístocles asociado con ellos y esto ya le da prestancia a la forma en la que fue educado. Esto por un lado, y por otro, en esta misma cita, menciona también Plutarco de este Mnesífilo, de quien Plutarco dice que, bueno, él tiene seguridad de que ha sido efectivamente maestro de Temístocles, que bueno, que lo instruyó en la habilidad política, en lo que es la inteligencia práctica, y acá hay otro tema importante que ahora lo voy a mencionar con otra cita, que es que esta educación tiene que tener un motivo práctico. Ahora vamos a ver esto también en relación con la propia obra de Plutarco y con la validez de estos relatos de educación, por el hecho de que entonces si va a ser justamente, es alguien a quien se está educando para ser un líder, no vale solo la educación, tiene que tener un correlato en la realidad. Y eso Plutarco, en su relato biográfico, lo muestra en el hecho de que inmediatamente después, o muy cercano al relato de paideia, de educación propiamente, va a aparecer este pasaje en la biografía de este personaje y de otros, que es los inicios de la vida política del personaje. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir saber si esta paideia, si esta educación fue exitosa o no, ¿no? Y me parece que es el lector el que saca sus conclusiones. Entonces, fíjense que acá dice, o sea, con este Mnesífilo, que había sido su maestro, tuvo relación cuando ya estaba metido en la política, pero en los primeros impulsos de la juventud era inconstante, inestable, se guiaba por su naturaleza, sin razón, sin formación, sin educación. Otra vez, iniciándose en política, está todavía vacilando entre la naturaleza y la educación. Y entonces este primer elemento, que es el de la física, todavía aflorando en los inicios de su vida política, como una especie de falla en esta educación, y miremos también, como yo mencionaba antes, ojo también con estos orígenes oscuros de Temístocles, que si no hay algo también en ver al origen oscuro como no está explicitado así, por eso digo, es una lectura que podríamos hacer, decir también esos orígenes oscuros y esa física irascible de Temístocles no están en relación. Y otro elemento que también aparece acá y va a aparecer en otras biografías como tópico es el de la emulación o el de tener a una figura relevante a quien copiar o de quien distanciarse. En este caso es una enemistad, de quien distanciarse, que es Arístides, yo se los mencionaba antes. Arístides es el gran rival político de Temístocles, y pareciera que justamente Temístocles es cada vez mejor por su intención de emular a su rival. Entonces hay algo de la paideia que no pasa por lo meramente formal, pareciera, la música, la oratoria, lo que justamente Temístocles rechaza, sino que él se vuelve mejor porque quiere sobresalir respecto de su rival, ¿sí? Y esto asociado también con lo de la praxis que veíamos recién. El segundo personaje es Pericles. Respecto de los orígenes no va a haber ningún problema con Pericles, y de hecho vamos a comprobar que efectivamente Plutarco va a tener una visión extremadamente positiva de esta imagen de Pericles. Era acamántida, de tribu, colargeo respecto del demo, de una familia y linaje principal de ambos lados, padre y madre, sin ningún problema en cuanto a sus orígenes, ¿no? Nobles. 4 minutos.
Respecto de los maestros, tenemos también la mención con nombre propio, por ejemplo, Damón, Zenón, Anaxágoras, que como decíamos, ¿no? Aparece el nombre propio como garantía. Luego, fíjense, de los maestros, una de las figuras más relevantes va a ser la de Anaxágoras, donde va a aparecer también acá la emulación positiva, admirando extraordinariamente a este hombre, que es Anaxágoras. Bueno, se fogueó con lo que es los fenómenos celestes. Y después hay otra influencia positiva de Anaxágoras, que es la de la retórica. Anaxágoras se lo asocia puntualmente justamente por lo científico, por las ciencias naturales. Y fíjense cómo de todas formas en la retórica también influye Anaxágoras en Pericles, porque más adelante también decía que, está acá en esta cita, que gracias a Anaxágoras también Pericles es más tranquilo, moderado, no se agita. Fíjense el contraste con Temístocles. Y la idea de que justamente eso es lo que lo hace ser muy previsor a la hora, por ejemplo, de hablar. O sea, prepara su discurso como un instrumento musical. Y esto que me parece que es donde queda más claro, y a lo largo de la biografía también, el hecho de que la retórica, la habilidad retórica es habilidad política. Pericles sabe manejar su discurso, gracias a Anaxágoras, ¿no? Manejar su discurso como se maneja un instrumento, como se maneja al demos, como se maneja al pueblo. ¿Sí? Otra vez entonces el tópico de la retórica y la oratoria. Y fíjense que en los inicios de la vida política, Pericles, fíjense que dice, siendo joven era muy cauto con el pueblo. Ven lo contrario a Temístocles, ¿no? Y bueno, por último les traigo la imagen de Alcibíades, también Alcibíades, bueno, además es familiar de Pericles, pero bueno, madre y padre nobles, así que desde el punto de vista del origen no hay ningún problema, pero el problema en todo caso va a surgir con Alcibíades por esta naturaleza también irascible y combativa de Alcibíades. Sabemos de sus maestros que obviamente el famoso, ¿no? El Sócrates, pero fíjense acá cómo queda claro esto que les digo, de que en el relato el nombre propio parece ser el que tiene peso a la hora de garantizar que esta es una buena educación la que recibió Alcibíades. Fíjense que acá lo que dice Plutarco es que de otros personajes de la época, Nicias, Demóstenes, Lámaco, etcétera, de ninguno de ellos se sabe, por ejemplo, ni el nombre de la madre. Pero de Alcibíades es tan importante entonces este elemento de la educación que hasta sabemos el nombre de la nodriza, que igual es una figura de educación pero menor, que es una laconia de origen, y el pedagogo lo mismo, el primer maestro, ¿no? Zópiro. Entonces fíjense cómo de nuevo Plutarco considera este elemento, ¿no?, del nombre propio como garante de la educación. Después otra vez les muestro también en comparación con Temístocles una anécdota de niñez. Esta es primero lo que dice acá es que de las grandes pasiones, Alcibiades también es muy pasional, y son pasiones que había en él por naturaleza. La más fuerte era su deseo de victoria, su deseo de ser el primero, que es lo que lo va a llevar a ser grande, pero que también es algo que tiene que moderar como líder. Entonces otra vez la physis en contra de la educación. Y acá menciona Plutarco una anécdota de estas que les digo, que bueno, hasta qué punto son verdaderas o hasta qué punto son justamente tomar a Alcibíades grande y ponerle al niño sus características. Esta es una famosa anécdota en la que él está peleándose, con un joven y está por perder, y entonces lo que hace es le muerde la mano al contrincante, que obviamente, bueno, se sale de la toma, y el contrincante, para ofenderlo, le dice: Alcibíades, mordés como una mujer. Y Alcibiades le dice: no, no muerda como una mujer, muerda como los leones. Y más allá de la anécdota asociada con lo irascible del personaje, tenemos, bueno, y lo que decíamos antes de lo del carácter proléptico, otra vez la retórica. Porque Alcibiades es hábil para, con las palabras, rebatir lo que el otro le ha dicho. No, no soy una mujer, soy un león, los leones también muerden. Y por último, respecto a Alcibíades, fíjense que acá de nuevo aparece otra escena similar a la de Temístocles, en donde él rechaza la idea de la educación del libre, del eleuseros, que es de nuevo, yo decía, ¿no? Esta doxa, lo esperable. Lo esperable es que estudie, por ejemplo, música, y lo que hace, por ejemplo, Alcibíades es rechazar. De hecho, fíjense que dice que en la primera línea obedecía bastante bien a los demás maestros, pero al que rechaza de música, porque no tolera que le enseñen a tocar el aulós, porque se hincha la cara, se deforma la cara. Esto también está asociado míticamente con Atenea, ¿no? Pero en definitiva, de nuevo está esta cosa de el Alcibíades díscolo versus el Alcibíades que necesita educación. Y el inicio de la vida política, de nuevo, es cifra de todo esto, ¿no? En el capítulo 10 se nos cuenta una anécdota en la que se dice que Alcibíades, ¿cómo entra en la vida política?
siempre padeció. Es una anécdota que se cuenta que había una donación de dinero y Alcibíades de casualidad pasa por ahí y parece que no se dio, o sea, estaba todo el mundo aplaudiendo, gritando, y Alcibíades no se da cuenta que tenía un pajarito como alrededor de su manto, adentro de su manto, se le escapa, imagínense el revuelo, todos lo querían atrapar al pájaro, que bueno, lo termina recogiendo un tal Antíoco, que es el que se lo da, y ahí se transforma esto en una escena de tipo erótico, pero fíjense cómo de nuevo, ¿no? El inicio de la vida política es cifra o sea, se pone en práctica qué aprendió Alcibíades. Y bueno, es dudoso, ¿no? Y entonces, para cerrar, les comento que efectivamente esto que decía al principio, de cómo el propio Plutarco es consciente de que esto es su apuesta didáctica también. Él dice que él comienza la escritura de las vidas para otras personas, pero ahora lo hace por él mismo porque va a hacer uso de esta historia como un espejo. Y dice que lo que ocurre, esta en negrita, no es otra cosa que el trato frecuente y la convivencia con estos personajes, que no es otra cosa que justamente una educación. Entonces, estos son entonces los tópicos que hemos visto de las escenas de educación. Nos permiten concluir que es una educación estandarizada la de estos jóvenes atenienses, y vemos por último cómo este relato de educación de los líderes de Atenas es en sí mismo educativo, porque Plutarco, por ejemplo, en el siglo I o II después de Cristo lo toma, y es lo mismo que, no, digamos, que hoy en día y sucesivas lecturas de esto es pasible, ¿no? de ocurrir, ¿no? Así que, bueno, con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Analía. Felicitaciones por su presentación también. Bien, vamos a continuar ya para nuestra última presentación a cargo del profesor Iván Salas. El profesor Salas es licenciado en Filología Clásica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y diplomado en Lengua Griega Moderna de la Universidad Aristóteles de Salónica y magíster en Estudios Clásicos, mención en Lenguas Clásicas por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, de Chile. Actualmente es docente del Centro de Estudios Clásicos de la UNCE con las cátedras de griego antiguo y moderno. Sus líneas de investigación son gramática griega e historia y evolución de la escritura. El nombre de su ponencia es Evolución de la escritura, el aporte de la escritura lineal B a la escritura como representación fonética. Profesor Salas, adelante, puede compartir pantalla. Y le invito a activar el micrófono para escucharlo. Ahora sí, Ahora sí, ¿sí? adelante. Sí, estoy compartiendo, ¿sí? Si está compartiendo, puede colocar la pantalla completa para que se vea un poco mejor. Bueno, el tema de la escritura, yo creo que todos tienen mucha información de la evolución de la escritura y los aportes de distintas culturas y pueblos de la antigüedad. Sin embargo, yo quisiera centrarme en un tipo de escritura que es el lineal B, eh, con, con una mirada tal vez para asignarle o relevar un poco más la importancia del aporte que tuvo la primera escritura griega al sistema en general de escritura del mundo, y que creo que es poco valorado o poco conocía ese aporte, ¿ya? Sino que se toma más como una etapa. Y antes que entrar en el análisis de la escritura lineal B, eh, quisiera comenzar con un pequeño resumen de los tipos de escrituras con que cuenta el ser humano. Y la primera de ellas es la escritura pictográfica, ¿ya? Perdón, antes de la escritura pictográfica, una de las más es
es la escritura, voy a saltarme un poco en relación al tiempo, es la escritura pictórica. En la escritura pictórica se presenta a través de imágenes un relato, pero es un relato que no es lineal en la secuencia de estas imágenes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De un relato donde se indica que hay una expedición donde participan 5 naves, o 5 botes o canoas, digamos, con un número determinado de integrantes. ¿Ah? Y uno puede contar que son 49 personas. ¿Ya? Y que esta expedición dura 3 soles, o sea, 3 días. Entonces, ahí, mediante esta imagen nosotros, y aquí, bueno, hay otros signos más que también, donde hubo ciertos ritos auspiciosos para que esta expedición tuviera un buen resultado. Pero la información principal es de la expedición con 5 naves y un número determinado de personas y que dura 3 días. En este tipo de escritura pictórica, como le indicaba antes, no hay una secuencia de que pudiéramos ordenar esas imágenes. Después de la escritura pictórica, pasamos a la escritura pictográfica, donde sí ya existe un ordenamiento de las imágenes. ¿Ya? Y aquí, no sé, la imagen acá que ven ustedes, hay un pictograma para pie. ¿Ya? Acá tenemos otros para ojo, otro para ave, ¿ya? Otro también insecto, también para líquidos. Eso, los ideogramas expresan ya una idea, puede ser representando un sustantivo, un objeto o también una acción. La diferencia básica está entre los pictogramas y lo que se denomina ideogramas, que en el fondo un pictograma, o sea, todo ideograma en la representación es un pictograma, ¿ya? Pero en los ideogramas ya hay una ampliación de significado. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver el ojo, ¿ya? Puede también significar mirar, en principio, ¿ya? Observar. ¿Ya? El ave, aquí ustedes puede ver un ave, que significa justamente representar al ave como objeto, pero también ya puede implicar una de las características propias del ave, que es la de volar. Y más tardíamente también vaticinar, porque recuerden también que en la antigüedad había ciertos pueblos que a través del vuelo de las aves podían augurar el futuro. Bueno, en esta escritura pictográfica ya hay también formas de escribir estos signos mucho más donde ya no se identifican el elemento que hace referencia. Una de ellas, por ejemplo, tenemos, y la que usted seguramente conoce muy bien, es la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme básicamente es la misma representación de una imagen, pero a través de un molde, de una cuña. Como si yo tuviera esa cuña y la arcilla y eso, a través de ese molde yo voy a tratar de reproducir perdón, la imagen. Y por esa razón la hace aparecer de manera mucho más abstracta. Dentro también de lectura pictográfica, existían muchas palabras que eran de uso mucho más frecuente y lo que se denomina determinativo. ¿Ya? Y en términos actuales nosotros todavía seguimos usando, entre comillas, determinativo. Por ejemplo, cuando eh, hablamos de cifras de dinero, colocamos el signo peso, el signo dólar, el signo euro, para determinar un tipo de moneda especial.
Disculpe que estaba un poco estos últimos días con una bronquitis fuerte, pero ya está pasando, por eso me da un poco de tos. Bueno, en las distintas lenguas también tenemos distintos formas quizás de representarla, pero toda como punto de partida es la representación de un elemento de la naturaleza o que tenemos cerca. Por ejemplo, acá tenemos unos ideogramas chinos. Ustedes aquí pueden ver en la primera instancia de un círculo que uno podría reidentificar muy bien o mucho más cercanamente el Sol. Pero también a medida que avanza el tiempo, los mismos ideogramas pues, se van complejizando más. ¿Ya? Estos pictogramas se van complejizando más. Y esta forma que tiene aquí del Sol, quizás sea mucho más difícil perdón, de conocerla. Pero si usted viniera a la línea un poco como del centro, es en el fondo el sol reflejado en el horizonte. ¿Ya? Y en esta imagen acá, segunda de la montaña, también la puede identificar, pero ya en una imagen mucho más avanzada, esa línea se va haciendo más difícil ese reconocimiento. Bueno, esta evolución en las imágenes ocurre en los sistemas habituales. Bueno, hay más pictogramas chinos. Y pasando rápidamente en esta lectura, quisiera pasar a la escritura ya de Egeo, ya la escritura lineal A. Es una escritura lineal A, una escritura pictográfica utilizada principalmente en Creta. Y aquí tienen ustedes también una imagen muy conocida, que es el disco de Festos, que está en este tipo de escritura, pero lamentablemente no ha sido todavía, no se ha podido descifrar. Hay en ella también muchas tablillas de arcilla que se cosieron precisamente durante el incendio y que las tenemos todavía hasta la actualidad. Ahí hay una imagen mucho más clara, el lineal A, y que van a ser en gran parte, por lo menos en la mitad de esos signos, van a ser considerados como base para la escritura lineal B. Ahora quisiera yo aludir, mire, para introducir un poco el tema de la escritura lineal B, estos pictogramas que lo podríamos usar. Un corazón, un mar y un sol. ¿Ya? Podríamos leerlo pictográficamente, que a mí me gusta, el mar y el sol. ¿Sí? Ahí no había ningún, dentro del principio, leerlo como pictograma. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre si yo leo aquí como esto me gusta la Marisol? ¿Lo estoy leyendo pictográficamente todo? No. La primera parte, el corazón, que me gusta, tengo una afinidad por eso, sí, pero la figura del mar y el sol ya lo estoy leyendo fonéticamente, lo que representa esa imagen. Y coloco esto porque eso es lo que ocurre en la escritura en el Antiguo Egipto, en la escritura fenicia, donde en muchos de los casos, al estado anterior, la dificultad, inclusive en la actualidad, para descifrar algunos textos, es en qué plano hay que leer. Porque existió, inclusive cuando estaba en los inicios del alfabeto fenicio, también no estaba tan estricta esa separación. Y aquí un elemento central en la escritura lineal B es que los griegos hacen una separación. Me disculpa, me traen un poquito de agua. Disculpen, que realmente, como les comentaba, vengo saliendo de un periodo de confección
a la garganta y también a los pulmones. Bueno, el sistema de lineal B es una escritura silábica, pero el gran aporte consiste en que los griegos, a un número determinado, alrededor de 60 signos, porque hay algunos también colocan 59, otros sobre 60, tienen un valor netamente fonético. Representan un grupo de fonemas, ¿ya? Que puede ser uno en el caso de las vocales, o de dos fonemas en el caso de una consonante con una vocal. Algo que no había ocurrido de manera así estricta en la escritura anterior. ¿Bien? Antes siempre, como yo les mostraba en esa imagen de me gusta el sol, o me gusta Marisol, que es esa ambigüedad. Con esto, y quiero insistir, que es poco relevado este elemento. Los griegos, y tal vez no es casual, por el surgimiento de la filosofía, pues, que de este poder de abstracción mayor que poseían los griegos, y que ya de manera temprana hayan logrado, antes del año 1000, hayan logrado, antes de Cristo, este sistema con una representación solamente de carácter fonético. Indudablemente que no era lo único signo que utilizaban, sino también alrededor de 150 signos más accesorios, ¿ya? Que son pictogramas. Pero en la actualidad nosotros continuamos utilizando pictogramas. El signo más, el signo peso, el signo dólar, el signo euro, el signo menos, el de porcentaje, etc. Son pictogramas. Y ahora ni hablar en la utilización, especialmente los jóvenes, en las redes sociales, en WhatsApp, en todas las redes sociales, utilizan emoticones. ¿Qué son los emoticones? Son pictogramas. 4 minutos. Ya. Y ahí tenemos también muchos casos como pictogramas y también como ideogramas. Porque hay signos que también tienen una variedad mayor de significado. Pero ¿cuál es el gran aporte acá? Con ya tener una escritura netamente fonética, es que se puede representar de manera mucho más clara y específica conceptos. Y aquí yo creo que también tiene un apoyo muy grande para el desarrollo de la filosofía. Porque en el relato mismo, si vayamos a los griegos, en el mitos, y la diferencia entre el mitos y el logos, o palabras ya mucho más específicas, ¿cómo yo lo podía representar con un pictograma? Era mucho más difícil, más concreto, porque a veces podía o el mismo pictograma tener una evolución, pero tenía ciertas limitaciones para poder expresar esa especificación. Bueno, aquí pueden ver aquí un número bastante grande para indicar estos especificadores. De aquí tenemos también los griegos, a través del lineal B, siguen usando también pictogramas. Ahí tenemos como carnero, oveja, cabra, y que eran utilizados, y también números, por supuesto, como el 1, el 10, el 100, el 1000. Siguen usando, como les comentaba, alrededor de 150 pictogramas. Aquí tenemos una tablilla, lineal B. Esa es una tablilla procedente de Gnosos. Está en 1158. Gnosos es el lugar donde más tablillas se han encontrado, alrededor de 4.360 tablillas. Después sigue Pilos, también con más sobre 1.000, Micenas, 73, Tirinto, 27, Tebas, 337. Bueno, aquí está el nombre del pastor, Aniatos, ¿ya? Y aquí tenemos Verbesio, Augusto Verbesio, y el número de
de ovejas macho, que son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63, ¿ya? Y ovejas hembra, que hay 10, 20, 30, perdón, 20, 25 ovejas, ¿ya? Esto fue principalmente ocupado para, como un sistema de registro contable. Pero más allá de esta utilización, yo lo que quería rescatar era el sistema de separación que utilizan los griegos previo ya a la escritura, a la escritura, para la palabra dice potolín, podría ser con tolis o tolín, que es la palabra, puede ser, nosotros lo vamos a conocer como polis, ¿no es cierto? Y atropose como anthropos, ¿no? Lo que no podían era, no tenían un sistema de escritura para las consonantes solas, ¿ya? Y tenemos ahí varias palabras, digamos, signos para palabras que ya están escritas fonéticamente, ¿ya? Ahí tenemos otras. Ya estamos con el tiempo. Sí. Y lo que quisiera, con esto termino, de rescatar, es que la escritura lineal B es lo que nos permite, o creo que sienta las bases para una escritura, para un sistema con representación fonética, o sea, un sistema de grabación que representa lo que es nuestro discurso oral, algo que nos había logrado con total acierto en los sistemas anteriores, porque no habían esos signos que fueran exclusivamente fonéticos, ¿ah? Sino que tenían a ese valor, pues el mismo signo podía tener un valor pictográfico. Y con la escritura lineal B sienta esta fase de separación, y después cuando toman de los fenicios, los griegos, el sistema alfabético, aplican este principio que ya estaba establecido en el lineal B. Eso básicamente es lo que yo quería destacar, ¿ya? El principio que está de separación de escritura fonética del sistema alfabético, los griegos ya lo tenían establecido en el sistema anterior, que es el lineal B, y no en el sistema, no surge con el sistema alfabético, porque ya también lo habían tomado los fenicios, pero que no habían logrado esta separación total como la ocurre con los griegos, ¿ya? Y bueno, ahí tenía el sistema alfabético. En cuanto a la escritura, también que ustedes pueden encontrar tanto el lineal B como el lineal en la escritura alfabética, hay alguna diferencia en las ciudades también donde se utilizaban este sistema de escritura. Y muchos de los signos también recordar que giraron 90 grados, ¿ya? Salvo en el caso de la alfa, la escritura alfabética, ya que recuerden que representaba el Aleph, la cabeza del toro, gira 90, después el otro 90 grados y gira en sentido inverso, y que es la alfa que nosotros conocemos. Bueno, eso quería destacar un poco, que la escritura alfabética no es creo que a mi juicio, más relevante dentro de la escritura, de la evolución de la escritura, sino en la escritura lineal B, por el aporte de este alto nivel de abstracción que inician los griegos, que después lo aplican a la escritura alfabética. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván Salas, profesor. Bien, justo acaba de llegar una pregunta para poder pasar a esta ronda de preguntas. Recuerdo que las pueden ir dejando en el chat, o sencillamente levantando la mano aquí en Zoom y les damos la palabra para que las puedan manifestar. Jorge Cortés escribe: se intenta replicar hoy en día el heroísmo griego tanto en el cine histórico como en el cine no histórico. No va dirigida, pero si alguno de los profesores o profesoras
quiera responder. Leticia creo que no escucha. Leticia, ¿tiene el micrófono desactivado? Está sin micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, Ahora sí. ahora sí. En primer lugar, bueno, gracias por ilustrarnos tanto a los colegas, traernos conceptos que siempre son tan bienvenidos y tan necesarios. Eh, Me tomo el atrevimiento de contestarle, Jorge era, ¿no?, que había preguntado, porque bueno, yo en mi ponencia hice referencias al cine o intenté hacer alguna referencia. En primer lugar, es peligroso y vidrioso el concepto de heroísmo, ¿verdad?, que podemos manejar hoy en día. Tenemos que ser muy rigurosos, por lo menos los que estudiamos esto, a la hora de hablar del heroísmo. En el mundo griego, al menos en la literatura, que es mi campo de estudio, el varón griego heroico es aquel que va al campo de batalla en la épica homérica, o es aquel, como decía Analía, que realiza una oratoria excelente en el sentido político, pero el heroísmo como tal pertenece al mundo épico, al mundo homérico. Ese heroísmo es, por definición, un atributo del andros, del varón, ¿verdad? La mujer, si es que tuviera un arete, la mujer, o un desempeño heroico, sería dentro del oikos. Entonces, el concepto de heroísmo no aplicaría allí como tal. Sin embargo, lo que hace el cine, y especialmente el cine comercial, es mostrar los aspectos más vendibles de los personajes, ¿verdad? Hay algunas versiones del heroísmo griego entendido, por ejemplo, en un Aquiles o en un Héctor, para citar bandos que logren un equilibrio, que han sido muy correctamente representados. ¿Tá? La aristía, ¿cuál es? Bueno, el brío, el vigor, el arrojo en la pelea. Y en el caso de las mujeres, bueno, nos falta, porque en el mundo en el que estamos situados, bueno, el heroísmo femenino sería el buen manejo de la rueca, la habilidad en el tejido y la economía del hogar. Lo dice Agamenón en la Ilíada, ¿no? Cuando habla de nada más y nada menos de que su esclava Criseida. La prefiero en efecto a Clitemnestra, a quien desposé virgen, y no le es inferior ni en inteligencia, ni en habilidades domésticas, ni en belleza. Entonces, yo creo que el cine construye otro relato basándose, ojalá los directores hubieran leído los clásicos, en el heroísmo clásico, pero como tal hay que distinguir bien los campos de significación, ¿no? Esa es mi opinión al menos. Gracias, profesora Leticia. Hay otra pregunta de la profesora Analía para el profesor Iván Salas. ¿Usted piensa en una continuidad entre el lineal B y la escritura alfabética? Ahora sí. Ahora sí, sí. Entonces voy a activar el micrófono. Eh, bueno, continuidad desde el punto de vista de los signos, no. Porque la escritura, la alfabética, toma los signos del alfabeto fenicio. Pero sí creo que hay en la aplicación, en el criterio de generación de sistemas ya de escritura alfabética, sí creo que hay un alto grado de continuidad, de nivel de abstracción. Yo creo que el alto nivel de abstracción se logra en el lineal B cuando ya separan y dicen, bueno, vamos a tener un sistema exclusivo que hacer fonético, ¿ya?
Yo les mostraba esta imagen ahí del me gusta el mar y el sol, o me gusta mar y sol, porque eso es lo que había estado por muchos siglos, como mostrándolo de manera actual, digo. Pero que un pueblo que haya tenido creado un número determinado de signos para a nivel fonético no existió antes. Por supuesto, ya sentado al principio, y después tienen esta escritura alfabética que es más económica que la silábica. Por supuesto que creo que no fue un paso tan grande. Pero para mí el aporte mayor es lineal B, más que el alfabético. Por supuesto que es un sistema mucho más económico. Recuerden también la misma escritura alfabética, hay signos que ya después desaparecen, como la edigama, ¿ya? La copa. Y en el lineal B también tenía algunas dificultades para representar la lambda, por ejemplo, o que podría ser, como ocurre en muchas lenguas que son alófonos, la R y la L, en lenguas africanas en la actualidad. Centroamérica, muchos pronuncian en la R por L, la tarde, de la tarde. Bueno, hay algunas dificultades, pero ya estaba creado al principio. Eso creo que era lo más relevante. Gracias, No sé si respondí. muchas gracias. Patricio pregunta a todos. No, Patricio pregunta. Sí, a todos. ¿Cuál es el principal legado de la cultura griega en la actual sociedad? Y aquí tal vez una gran pregunta. Le voy a activar el micrófono a todos los profesores. Leticia. Bueno, en primer lugar está este deslumbramiento por lo bello que todavía nos arroba, nos lleva en busca de algo que nos trasciende a nuestra humanidad. Nuestro vocabulario que está plagado, ¿verdad?, de términos griegos en sus orígenes y una idea del hombre como la medida de todas las cosas. Yo creo que eso, bueno, ha quedado un poco, intentó pagarse con el ímpetu de la iglesia, pero sin embargo sigue pareciéndonos, para bien y para mal, el hombre como la medida de todas las cosas. Y bueno, y ahí creo que es donde entra el legado más grande de lo griego, ¿no? Este agón que tenemos por ser dioses y ser mortales, esta lucha permanente. Analia, Iván, Leonardo. Digo, completo un poco también lo que decía Leticia. A ver, estoy ahí, ¿no? Se me escucha. Sí, también la misma idea de legado. Creo que también hay toda una construcción de modelos. Yo un poco también hablo de eso, ¿no? Y lo que mencionaba Leticia, o sea, hay como una serie de modelos y cosas que parecen imponerse, sobre todo desde una mirada eurocéntrica, y que me parece que también estamos en un momento en el que por ahí legado es muy fuerte, por ahí podríamos hablar de reapropiaciones, de relecturas, creo que también eso es interesante. Y creo que también la propia historia de Grecia, con esto que hemos también charlado, es bastante elocuente respecto de una civilización que tuvo un auge y una decadencia, y esos ires y venires que en un punto son imaginarios, ¿no? Porque también es que se construye de esa Grecia, ¿no? Entonces tenemos el pasado mítico inventado o engrandecido, etcétera. Lo mismo que nos puede decir la historia, tenemos como este ideal de la democracia, que es como si nuestra democracia viene de ahí, con toda la distancia que eso conlleva. Entonces me parece que también hay algo de que lo que ejerce esa idea de legado es justamente una construcción mítica que es funcional también a una postura eurocéntrica que, bueno, desde nuestra, por lo menos desde nuestra posición en mi caso, ¿no?, de Argentina, Uruguay, Chile, digo, me parece que también estamos aprendiendo a releer y a pensarlo en otros términos. Y que, bueno, sí, efectivamente, la idea de legado se ha permeado en muchas instancias. Gracias, Leticia.
Sí, yo creo que es una intertextualidad permanente, ¿no? Porque, bueno, este poema del autor catalán que leí y la idea esta de la educación que todavía, bueno, mantenemos, sostenemos los que ejercemos la docencia, de tratar de que el alumno sea lo mejor, ¿no? Desarrolle la mayor cantidad de potencialidad de sí mismo. Es verdad que desde América Latina, y hoy lo hablábamos antes de darle paso a los compañeros que se sumaron, desde América Latina el lugar de los estudios clásicos ha sido muy reducido. Pretende de algún modo abaratarse, perdón el término, pero es lo que siento por momentos, el gasto educativo al quitar todas estas cuestiones que indagan en el mundo antiguo. Yo no tengo más que citar a un excelente hombre que estudió el mundo antiguo, que es Nuccio Ordine, que tiene un maravilloso libro que habrán leído todos, que es La utilidad de lo inútil. Los remito a esa lectura para que veamos y recordemos que, por suerte, no todo es lo útil y lo práctico y lo pragmático y lo urgente, sino que hay algunas otras cosas que qué bien nos haría como sociedad para esa eleutería que de la que hablaba Analia se ejerza realmente desde un lugar responsable, ¿no? Qué necesario que es para América Latina volver a leer los clásicos. Así que, bueno, creo que eso resume un poco la postura de los que estamos metidos en tantos milenios atrás. Me voy a despedir de ustedes porque me llaman otras labores, así que les dejo un beso grande y muchas gracias por esta preciosa invitación y este momento divino que hemos pasado. Muchísimas gracias, profesora. Sí, yo Profesor, concuerdo igual con el tema del legado porque es una pregunta muy difícil. O sea, si tomamos, pueden tomarse muchas cosas para ver ese tema y a discutir el principal, pues, ¿no? Son muchas, qué sé yo, el concepto de política, de democracia, educación, muchísimas cosas pasan ahí. Yo quizás por mi área me detengo un poquito en la filosofía, que es un tema relevante. Lo que comentaba el profesor Salas me parece ese tránsito del mitos logos, los conceptos de ocio, es decir, tener tiempo libre, pero no para sentarnos a ver televisión y una serie, sino que tener tiempo libre para pensar, para mirar mi entorno. Hay muchas cosas que marcaron en ese aspecto la filosofía, pero también hay que ver hoy día como en la actualidad, ¿no? Y ahí está el tema que me hubiese gustado ahí comentar quizá un poquito más con Leticia, que hoy en día, porque hoy día, bueno, ¿para qué? Una pregunta que a lo mejor tiene mucho peso aquí en Chile, ¿para qué sirve la filosofía en Chile? Un estudiante que tiene la posibilidad de estudiar filosofía respecto a una ingeniería comercial, bueno, hay motivos como de peso para decir me voy por este lado, me voy por el otro, ¿no? Lo mismo con el tema de los estudios clásicos, que yo estoy estudiando estudios clásicos y me ha tocado muchísimas veces gente que le digo, oye, ¿tú qué estudias? Estudio estudios clásicos. Y me dice, ah, ya, qué bonito. Y después me preguntan después de un rato, ¿y qué es estudios clásicos? Porque de verdad es un tema que hoy día, y ahí lo conecto con lo que decía Leticia, que no se ha dado el espacio. Entonces, que se dé hoy día el espacio un viernes en la tarde para hablar de temas de Grecia, yo lo encuentro maravilloso. Entonces, vuelvo y me remito y vuelvo al principio para cerrar, ¿no? El tema del legado para Occidente es como todo, muchas cosas que se pueden poner en ese gran saco y tomando también el título del webinar, ¿no? Los ecos y las imágenes que hoy día se remiten desde tantos siglos atrás, ¿no? Y que pueden sin duda iluminar el presente. profesor Iván. Eh, sí. Bueno, en cuanto a legado, yo creo que partiendo por el tema de la escritura, disculpe que insista en eso, eh, en- hay que recordar que para que se llegara al sistema de escritura fonética, de representación del discurso, pasan muchos siglos, muchos siglos. Y tal vez si no hubiesen dado este salto los griegos con esta escritura fonética ya en el lineal B, podrían haber pasado quizás 10, hasta 10, 15 siglos más. Entonces, es un proceso muy largo y a veces no valoramos. Esto yo continuaría resaltando eso. Bueno, y también los griegos, y a través de la literatura, nos permite sumergirnos en nuestro mundo interior. Eso yo creo que hay muchas clases magistrales en toda lo que es la tragedia,
¿ya? Los tres trágicos y también la comedia, para mirarnos a nosotros mismos como seres humanos. Y como comentaba Leonardo también, el tema de la filosofía también nos permite reflexionar sobre nuestra forma de actuar, de transitar por la vida. Creo que es muy relevante. Y eso hace esa despreocupación del mundo actual, también hace que nos esté llevando hacia ciertas crisis posiblemente mundiales que no tenemos sospecha quizás cómo puedan terminar. Y el tema, un tema no menor, yo creo que cómo reflexionaron y vivieron los griegos el tema del hecho de compartir con el otro, el tema de la ciudadanía. Cómo veían este tipo de, cómo debemos relacionarnos con nuestro congénere. Y yo creo que ahí tenemos unas lecciones, clases magistrales que nos pueden permitir tener elementos de juicio para una mejor reflexión en tiempos en que los sistemas políticos están haciendo agua por todos lados. Eso lo vemos en toda Latinoamérica y también en Europa, más allá de las guerras, de las dos guerras que existen y otras, el principal y otras que también hay en África. ¿Ya? Por consiguiente, creo que la lectura de los griegos nos puede colaborar muchísimo en tener elementos de juicio para una reflexión de lo que nos sucede en la actualidad. Y no son cosas utópicas. Si me permiten algo muy pequeñito. En Grecia en la actualidad, bueno, acá en Chile, la delincuencia ha aumentado pero de manera exponencial. Y si un delincuente dice, bueno, a la cárcel, yo voy a la cárcel y dice, yo pago. ¿Ya? Porque aquí ni siquiera se reconoce lo que es el castigo por ejemplo, con la reparación del daño provocado. Y piensan que con eso reparan lo que han hecho. Voy a la cárcel, yo pago. En Grecia, en la actualidad, dice, bueno, le dice a los padres, si cometo algún delito, voy a la cárcel, yo pago. La familia dice, ¿cómo que usted paga? Si usted va a la cárcel, paga a su papá, paga a su mamá, paga a su hermano, paga a su primo, paga a toda la familia, porque la deshonra no es algo que lo vamos a recuperar en 2 semanas, ni en un mes, ni en un año, lo perdemos de por vida. Y retomando con el tema de la filosofía, eso, por ejemplo, en la actualidad acá en muchos países no lo tenemos en Latinoamérica. La ética, prácticamente, bueno, hemos sabido acá en Chile que algunos señores empresarios cometieron algunos delitos económicos y le dieron clases de ética, que tenían que pagarlas ellos, por supuesto, ¿ya? Pero en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana, no tenemos eso. Y yo creo que la filosofía, la enseñanza de la filosofía, debería estar también orientada, no a darnos clases de ética, pero sí también a repensar de cómo nuestro actuar afecta a la vida de los demás y cómo también podemos vivir en mayores parámetros o en parámetros de una convivencia mucho más armónica. Eso. Muchísimas gracias, profesor. Y bien, bueno, ya es tiempo. Quisiéramos agradecer al público principalmente por estar aquí, por haberse conectado a nuestro webinar. Porque tenemos gente de diversos lugares de Chile, de norte a sur, como también de Argentina y Uruguay, que también nos acompañaron. También agradecer el apoyo, la participación, la colaboración y sobre todo la generosidad de la profesora Leticia Collazo, la profesora Analia Pérez, el profesor Iván Salas y al profesor Leonardo Quesada, quien también fue parte o el principal gestor de este webinar. Y finalmente, dejarles la invitación abierta a informarse y también les vamos a estar informando en torno a nuestras futuras acciones, actividades, webinars y sobre todo nuestro futuro diplomado en lenguas clásicas que comenzaría este 2024. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá, por participar de este webinar ELA de Ecos e Imágenes para la Sociedad Actual. Será hasta una próxima. Muy agradecido. Adiós. Muy bien. Gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias.